Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Entre Docs, tu dosis semanal de medicina. El día de hoy me encuentro nuevamente con un muy buen amigo y mi socio, el doctor Antonio Toñola Casado. Él es ortopedista, cirujano articular, cirujano de columna y por supuesto cirujano de pie y tobillo. ¿Qué onda, Toño? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Bien aquí, contento nuevamente de platicar. Qué bueno, es buen momento para poder abordar un nuevo tema en ortopedia, que es básicamente una patología muy frecuente que, que abarca, pues bueno, una de las áreas de las cuales eres especialista, que es la cirugía de columna. Entonces, esta patología, pues bueno, una pequeña introducción de esto, tiene una prevalencia muy alta durante toda la vida. Aproximadamente el 70% de las personas van a presentar un problema de hernias de la columna cervical. Y pues me gustaría que platicáramos acerca de eso, pero para que la gente entienda, y hay que tratar a lo mejor con alguna analogía, ¿qué es una hernia de la columna cervical? ¿Qué es una hernia del disco? Básicamente, las herniaciones o las hernias son la migración de un tejido fuera de su lugar original. Un disco intervertebral tiene dos elementos o está compuesto de dos elementos fundamentales. Un anillo o annulus, un anillo fibroso que está en la parte externa del disco intervertebral, y un núcleo pulposo que es el centro del disco intervertebral y que es el que permite que se tenga amortiguación. Y de alguna manera el anillo genera una contención de ese núcleo pulposo para que no se vaya hacia ningún lado. Cuando este anillo fracasa por alguna razón y se rompe, el núcleo pulposo va a migrar hacia el lugar en donde esté la lesión del anillo. Y esto puede ser hacia uno de los lados, hacia la parte posterior o hacia la parte anterior. Y dependiendo de hacia dónde migre ese núcleo pulposo, pues será la herniación hacia qué zona está y los elementos que estén comprometidos por esa herniación. Y normalmente, pues bueno, las estructuras que normalmente se comprometen, pues obviamente es el canal medular, o sea, la médula, Es correcto. y los nervios, pues bueno, que justamente tienen una salida entre cada una de las vértebras, que esa salida se llama foramen. Entonces, esas hernias pueden tener varias localizaciones y de esa manera pues afectar ciertas zonas. No todas las hernias son iguales, de igual manera tienen clasificaciones las mismas, que a lo mejor no tiene tanto sentido hablar en este momento. A lo mejor ya un poquito más adelante podamos distinguir eh, cuál es la diferencia entre una y otra y cuál puede ser la causa, si es un tema más severo o un tema, pues bueno, que se podría vigilar. Pero, ¿cuáles son los factores que podrían desencadenar una hernia de disco, Toño? Eh, las causas principales de una hernia de disco a nivel cervical son traumáticas, la gran mayoría de ellas. Pero hoy en día hemos visto un incremento muy importante en la presencia de hernias de disco por el uso de tabletas, por el uso de celulares, por posiciones de flexión repetidas. O sea, una posición de flexión del cuello durante mucho tiempo que se va repitiendo durante diferentes días, va generando una presión en la parte anterior del disco y lo va empujando hacia la parte posterior y va venciendo poco a poco la resistencia que va teniendo el anillo en la parte posterior. Eso va haciendo que se vaya bombando ese disco y que vaya generando una compresión en la parte posterior, en la zona neural. Hay que tomar en cuenta que el disco es una estructura pues súper especial para que lo tomemos en cuenta. Es básicamente como si fuera una llanta de un coche que pues está a cierta presión. Es correcto. Entonces, cuando esa presión se pierde internamente,
pues pierde la capacidad de tener esa resistencia, El amortiguamiento. ese amortiguamiento. Entonces, pues empieza a generar ese tipo de situaciones de las hernias. Ahora que comentas justamente, Toño, de el tema ocupacional que se está dando principalmente, pues bueno, secundario a esta asquerosa pandemia que nos está afectando a todos y que está haciendo que la gente esté trabajando mucho más en casa. Situación que altera, número uno, pues bueno, la forma en cómo trabajan. Y número dos, o sea, no tienes el escritorio, no tienes la silla adecuada. Claro, sí. Normalmente, muchas veces por comodidad, dices, pues bueno, me voy a trabajar a la cama. Y tienes la computadora en el abdomen o en la panza, ya pongámoslo así, y tienes el cuello completamente flexionado con una almohada. Y así te puedes pasar 2, 3, 4 horas y no te moviste. Entonces, ese puede ser un factor de riesgo para generar una hernia de la columna cervical. Sí, claro. Efectivamente, eso es lo que hemos visto mucho últimamente. Esa es una de las causas principales. La causa de las hernias de disco hacia la parte posterior, las hernias de disco hacia la zona neural que comprimen el canal o las raíces, es una flexión del cuello. Ya sea una flexión violenta que se puede dar en un accidente automovilístico. Como podría ser una situación de un choque por alcance, o sea que vas en tu coche y alguien por atrás te golpea y hace un movimiento como de látigo, hace flexión y extensión. Es correcto. La presión es violenta en la parte de adelante, genera una carga importantísima de peso en una zona muy pequeña, comprime la parte de adelante y le impulsa directamente hacia atrás. Eso va a generar un abombamiento del disco en la parte posterior y genera por lo tanto una hernia de disco. Eso es un ejemplo de una hernia traumática, pero si nosotros estamos sin necesidad de tener un evento violento de flexión, estamos con una flexión constante del cuello, pues evidentemente la presión de la cabeza, 6 kilos constantes en una misma presión, en una misma zona pequeña, está generando que impulse al disco hacia la parte posterior. Ahí no hay necesidad de que haya una fuerza extra porque es la cantidad de tiempo que está cargando en una misma zona. Entonces está empujando y está generando presión hacia la parte posterior hasta que acaba venciendo la resistencia del disco. Entonces lo que se genera es un abombamiento y si sigue presentándose esto, pues, evidentemente va a acabar generando una hernia de disco en esa zona, ¿no? Otra de las causas que también pueden ocasionar una hernia de disco es, por ejemplo, las caídas. Una caída de sentón, una caída de algunas escaleras. No sé, digo, hay muchos deportes en los cuales, pues bueno, están expuestos a ese tipo de impactos. Entonces, pues bueno, no únicamente son accidentes automovilísticos, sino también pueden ser caídas. Y por último, otro tema muy, muy, muy frecuente que vemos, y seguramente tú ves también en la consulta, es pues, un tema degenerativo, que también podría considerarse dentro de los factores de riesgo o factores que pueden generar una hernia de disco, porque estadísticamente se comenta que más o menos, o la gran mayoría de los pacientes que presentan una hernia de disco, pues bueno, van a ser sintomáticos normalmente entre los 40 y los 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la edad, Toño, con el disco intervertebral? Ok. Esto es fácil de explicar en general porque la gente se da cuenta de este tipo de cosas con su estatura. Ok. O sea, la gente tiende a medirse cuando va creciendo y dice, no, bueno, mido 1.50, mido 1.55, 1.60 y hasta los niños, los jovencitos marcan en las puertas, marcan en diferentes zonas cuál es su estatura. Llega un momento en donde vas a llegar a tu estatura
máxima, y a partir de ahí lo que vas a notar es que posteriormente lo que sigue es el descenso. Vas a empezar a decrecer. Entonces, en lugar de seguir creciendo, de ser más grande, vas a empezar a disminuir tu tamaño. Y eso es por la deshidratación de las estructuras, en este caso la deshidratación de las estructuras discales. Si los discos empiezan a perder elasticidad, empiezan a perder capacidad de absorción de agua, empiezan a perder altura. Y si tú pierdes por ejemplo, un milímetro en cada disco, pues vas a acabar perdiendo 2 centímetros. La otra forma de medirlo y de darte cuenta que durante el día los discos se deshidratan es con uno mismo. Tú te paras y en la mañana te recargas en una puerta y marcas la parte de arriba y sabes cuánto mediste en el momento en el que te levantaste de la cama. Okay. Ese mismo día en la noche llega, párate en el mismo lugar y vas a medir por lo menos 1 centímetro menos por la deshidratación de las estructuras debido a la carga axial durante todo el día. Sí, claro, esto es parte como de una recuperación durante la noche cuando estás acostado. Es correcto. Pues obviamente es como si se liberara, como si se vuelve a rehidratar el disco, ya no le estás exigiendo ninguna carga, entonces se relaja, vuelve a recuperar su forma normal y se prepara para el día siguiente. Entonces, pues bueno, también es por eso la importancia siempre no únicamente descansar a nivel cerebral, sino Tiene bueno, que descansar todo el cuerpo. El cuerpo descansa y muchas estructuras están relacionadas y pues principalmente la columna, que es una de las patologías más frecuentes en ortopedia. Y ahora hablando un poco en relación a la sintomatología, un paciente que tiene una hernia de disco cervical, normalmente, ¿cuáles son los síntomas que tiene, Toño? Ok, es muy variable, pero normalmente el paciente se presenta con dolor en cuello. Lo más común es que se presente con dolor en cuello generado por contracturas musculares que son generadas a su vez por irritación de las raíces nerviosas que migran en esa zona. En algunos otros casos va a tener dolores irradiados dependiendo de la zona donde sea la herniación, hacia los brazos, hacia las manos, con alteraciones en la sensibilidad o alteraciones en la fuerza o en la capacidad funcional en el caso de las manos. Pero lo más común cuando llegan es: me duele el cuello, me duele la cabeza en la parte posterior, tengo contracturas musculares y eso se repite de forma constante. Entonces, lo que normalmente en etapas tempranas o cuando está debutando un paciente con un dolor en el cuello que médicamente se llama cervicalgia, finalmente lo que uno hace es se toma un desinflamatorio. Bueno, normalmente un desinflamatorio generalmente no se toman relajantes musculares, pero eso puede llegar a aliviar parcialmente la molestia. Sin embargo, cuando tienes o viene acompañado ese dolor en el cuello con sensación de adormecimiento, pérdida de la sensibilidad, hormigueo, calambres, o que te despierte por las noches por tener una posición de alguno de los lados, la cabeza hacia alguno de los lados del cuerpo. Es correcto. Y pues sientas como que pues, pierdes la capacidad, como cuando te quedas dormido sobre un brazo y pues sabes que está ahí, sabes, lo estás viendo, lo estás moviendo, pero la sensibilidad se pierde completamente. Entonces, ¿por qué unas hernias provocan dolor y otras no provocan absolutamente ningún síntoma? Ok, depende mucho, dos cosas. Uno, de la zona donde esté la hernia, de las características que tenga la misma. Aquí tiene mucho que ver también la edad del paciente. Lo que decíamos antes, un paciente que ha empezado a tener desgaste, que a lo largo del tiempo ha tenido molestias en el cuello, pero
se ha controlado, no ha tenido mayor problema. Es probable que el conducto cervical se haya ido cerrando poco a poco porque los discos, al perder altura, las paredes de los discos se vayan haciendo como abombadas. O sea, Ok. vaya perdiendo altura y pues, evidentemente el anillo a algún lugar se tiene que ir. Entonces se van haciendo más abombadas, van cerrando el espacio. Las articulares con el paso del tiempo pues van teniendo su desgaste y como todas las articulaciones forman osteofitos, forman huesitos, esos huesitos pequeños que se ven como picos en los rayos X y que invaden ciertas zonas. Sin embargo, como esto es crónico y se va generando a lo largo del tiempo, el paciente está muy acostumbrado o su organismo está muy acostumbrado a eso y si no tiene un evento agudo, un accidente, una caída, algo que haga que se inflame esa zona, Como que lo desencadene. lo va a tolerar perfectamente bien. En un paciente joven es completamente diferente. Un paciente joven puede tener su espacio completamente amplio, pero de la noche a la mañana tiene un evento inflamatorio o está en una posición prolongada, con flexión del cuello, y esa disminución pequeña del espacio representa para él algo más importante que para el otro paciente el 50% que ha perdido a lo largo de los años, porque este es en agudo y el otro ha sido crónico. Entonces, podemos encontrar una columna que tenga un desgaste importante y que le vemos muchas hernias y probablemente el paciente lo tolere perfectamente bien. Y un paciente joven que se le vea por ahí de repente un abombamiento pequeñito en uno de los forámenes por donde salen las raíces, en uno de los espacios por donde salen las raíces y que apenas la toca. Pero ese paciente va a tener una sintomatología mucho más importante que el otro. Y entonces es el paciente que normalmente, el paciente joven que, por ejemplo, tuvo un accidente automovilístico, pues le hacen unas radiografías, que es como que el protocolo normal en cualquier tipo de aseguradora, o vas a algún hospital a atenderte porque pues, tuviste un accidente. Lo que hacen normalmente es te toman unas radiografías, eres un paciente joven, si no Es tuviste ningún correcto. tipo de patología previa, pues van a decir, pues estás a todo dar, no se ve absolutamente nada. Y, pues bueno, tú tienes una sintomatología que a lo mejor al paso de los días se va incrementando en intensidad y llega un punto en donde pues, empiezas a tener sensación de adormecimiento, hormigueo, pérdida de la fuerza de alguna parte del brazo, no necesariamente de todo el brazo, pero a lo mejor los dedos, se te caen las cosas, o sea, ¿Sí? cosas tan sencillas como eso. Entonces, eso amerita normalmente hacer estudios. Y ahorita que abordamos esa parte, ¿cuáles son los estudios con los cuales se puede determinar si un paciente tiene o no una hernia de disco cervical? Ok. Lo más común, como habías comentado, es que un médico general, un médico de alguna aseguradora le tome una proyección de frente y una proyección de lado, las que conocemos como API lateral. No vamos a ver gran cosa ahí. Si nosotros tomamos unas proyecciones dinámicas con flexión y con extensión del cuello, es probable que si uno de esos discos está fallando, nos dé algunos pequeños datos más. Se vea cómo se desliza un poquito para adelante o para atrás, esa vértebra que está afectada o ese segmento entre dos vértebras y un disco que está afectado porque el disco ha perdido presión. Claro. Entonces no tiene la misma tensión y permite cierta movilidad. Pero el estudio que nos va a permitir ver las estructuras blandas, los tejidos blandos en esa zona, es la resonancia magnética. Podríamos decir que es el estándar de oro. Para ver una hernia de disco, definitivamente. ¿Cuándo harías tú una tomografía axial? Se puede tomar una tomografía. Nos va a dar ciertos datos. Sin embargo, no vamos a ver los mismos elementos que vemos en una resonancia magnética. Evidentemente yo puedo ver más datos en una tomografía que los que voy a ver en una imagen de rayos X. Pero si nos vamos a elementos en sí, o sea,
yo voy a ver un disco intervertebral en una resonancia magnética y en una tomografía voy a ver sombras, realmente. No lo voy a ver como tal. No me va a dar tantos elementos, me va a generar cierta duda. Si es un paciente que no se puede hacer una resonancia magnética, como los hay muchos, pacientes Porque que tienen tatuajes, pacientes que tienen marcapasos, que tienen implantes cocleares. ese tipo de pacientes que no pueden entrar a resonancia magnética, pues sí, definitivamente les haces una tomografía y te va a ayudar mucho más la tomografía que los rayos X simples. Pero si le puedes hacer una resonancia, definitivamente es el estudio indicado. Sí, es lo que realmente se solicita cuando tienes la sospecha real. Obviamente siempre hay que hacerlo, bueno, lo recomendado es hacerlo paso a paso, ¿no? Así es. Digo, hay pacientes que muchas veces ya vienen con valoraciones previas de algunos otros médicos, ya vienen con estudios solicitados, o hay muchos que, pues bueno, incluso le preguntan al amigo, al vecino, al conocido y les dicen, no, pues es que a mí me hicieron una resonancia y muchas veces los pacientes vienen con resonancias magnéticas. Sin embargo, actualmente, pues bueno, la mayoría de los laboratorios o de los laboratorios de gabinete, pues bueno, piden una receta médica para que, pues bueno, no sea un estudio pues, que se desperdicie, porque finalmente es un recurso que pues es muy importante tenerlo disponible cuando se necesita de verdad. Continuando con este tema de los estudios que se pueden realizar para poder detectar y hacer un buen diagnóstico de una hernia de disco cervical, otro estudio que también es solicitado cuando ya tenemos la resonancia magnética y podemos identificar que ciertamente tiene en alguno de los segmentos de la misma pues una hernia pequeña, grande, de la zona que sea, y el paciente tiene la sintomatología. Entonces, para poder integrar todo esto, existe otra herramienta, pues bueno, que nos ayuda bastante para poder tener, pues bueno, el protocolo completo de columna, que es la electromiografía. Este estudio es un estudio pues, electrofisiológico, en el cual, pues bueno, se mide la velocidad de conducción nerviosa. Es un estudio, pues la mayoría de los pacientes lo refieren bastante incómodo. ¿Por qué? Porque les ponen agujas en ciertas zonas musculares, en ciertos dermatomos y, pues bueno, les pasan corriente eléctrica o pues, como si fueran unos toques. Y pues bueno, a través de una computadora pues van midiendo esas ondas, esas gráficas y se puede determinar con un poco más de exactitud el nivel que está afectado o que está más afectado y de igual manera puede determinar si el problema es una situación aguda, es una situación crónica, es un problema que viene desencadenado por o aunado también a un tema metabólico y que nos puede dar pues básicamente como que el panorama un poquito más preciso y determinar qué tan enfermo se encuentra el nervio, porque estamos de acuerdo que los nervios se degeneran y se enferman, ¿o no, Toño? Es correcto, es correcto. A final de cuentas, entra como parte de un protocolo de estudio, un estudio neurofisiológico de los nervios afectados. Si llega a haber alguna duda con los estudios previos, hay que solicitarlo. O si hay varios segmentos, varios discos que se vean afectados y la intención no es operar por operar y operar 20 discos, que es una locura. Claro, porque existen pacientes, sí, porque existen pacientes con unas columnas degenerativas, o sea, pacientes ya ancianos, o bueno, adultos mayores, podemos llamar de esa manera, en donde, pues bueno, se hace como una escalerita, tienen 3 o 4 hernias de disco y pues muchas veces no hay necesidad de operar todas, sino más bien ir por la zona más sintomática, la que realmente tiene datos de compresión y efectivamente cuando tienes dudas solicitas el estudio
Y eso te va, y te da te como va a un dar más panorama, ¿no? datos. Te da Es mucho correcto. más datos y puedes tomar mejores decisiones para el paciente. Ahora, en relación al tratamiento, ¿tú cómo inicias normalmente un tratamiento con un paciente que está debutando que llega con una cervicalgia y tienes una ligera sospecha por radiografías, porque le mandaste a hacer un estudio muy simple, como unas radiografías y dices, híjole, algo podía estar sucediendo, paciente joven, a lo mejor no con un trauma tan severo como un accidente automovilístico, sino más bien se cayó y empezó con algo de molestias. ¿Cuál es el abordaje que tú le das, Toño? Sucede mucho. Sucede mucho con pacientes deportistas. Ok. El ejercicio, a final de cuentas, es un impacto repetido. O sea, si tú eres un corredor, vas a tener un impacto repetido. Y ese impacto repetido es a través de toda la columna, de las diferentes vértebras, de los diferentes discos. Si tú estás en la bicicleta, haces bicicleta de montaña y vas bajando, el impacto que tienes pues, es constante también sobre los brazos y hacia el cuello. No digamos aquellas personas que hacen circo, que hacen muchos desplantes, muchos movimientos, o los que hacen yoga y se paran de cabeza, porque a final de cuentas el cuello, las hernias de disco cervicales se van a presentar mientras mayor sea la carga, y el cuello está hecho o está diseñado para cargar a la cabeza, no para cargar al cuerpo. Entonces no es lo mismo cargar 6 kilos que cargar 70 kilos, ¿no? Sí, pero es una práctica muy común, por Y es una ejemplo, práctica bastante en común, yoga que que se paren de no, cabeza. y o sea, en teoría es como que vas subiendo de nivel y vas Sí, subiendo el grado de dificultad y de ahí, pues bueno, en teoría el beneficio, la fuerza que llegas a lograr, pero bueno, hay situaciones que debemos de tomar en cuenta y que deberían de tomar en cuenta es la gente que correcto. desarrolla estas posturas, porque, pues bueno, seguramente has visto casos Es, provenientes sí, a de final de la cuentas, yoga. es algo que es antinatura el pararse de cabeza, ¿no? La cabeza no está hecha para pararse, ¿no? Sino está hecha para estar en donde está y en la posición en la que está. Eh, no hay crítica al respecto. Está bien, si pueden utilizar los brazos, los codos para apoyarse, para ayudarse, ok, mucho mejor. No, Tratar de no y utilizar obviamente va la a haber carga gente que va a directa. decir, y pues, bueno, nosotros en realidad no somos expertos en yoga, Sí, y van a decir, no, pues es que no se apoya completamente la cabeza, sino que se ponen los brazos. Sí, pero finalmente el apoyo pues, también, o sea, es parte del sí, equilibrio, o sea, claro. no te estás equilibrando únicamente con las manos o los codos o los antebrazos, sino gran parte del peso es a través del cuello y ese tipo de situaciones, pues bueno, a lo mejor no con que lo hagas una vez vaya a suceder, Sí, sino si lo practicas y haces esta postura de una forma repetida, finalmente en algún punto, esperemos que nunca, pues bueno, pero puede, o sea, puede llegar a pasar. es un factor y hay que tomarlo en cuenta. Otra situación que ocurre mucho, Toño, la gente o los pacientes llegan al consultorio ya con un diagnóstico por otro médico o alguien ya valorado por otro ortopedista o lo que sea, y llegan con el tema de que pues les dijeron que tienen una hernia de disco a nivel de columna cervical, pero a ellos les duele la mano o Ujú. les duele el antebrazo o les duele justamente el brazo, incluso el hombro. Y cuando tú les dices, pues es que el problema pues es arriba, es aquí en el cuello. Entonces, muchas veces no entienden Sí, claro. por qué me duele el brazo, pero el problema es en el cuello. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto, Toño? Dependiendo de dónde salga, de dónde esté la hernia, que esté tocando el nervio que va saliendo, es la molestia que puede llegar a tener el paciente que la está padeciendo. Así, pues, nosotros comúnmente vemos muchas hernias por porcentaje
a nivel de los últimos segmentos de la columna cervical, de las últimas vértebras. De la cuarta vértebra cervical para abajo son mucho más comunes que en la parte de arriba, porque a Claro, final de cuentas es en donde está cargando más peso el cuello. Recordemos que el cuello tiene mucha movilidad y no tiene tanta estructura como tiene el tórax, porque el tórax a final de cuentas tiene a las costillas claro. y el cuello no. Entonces sucede lo mismo que a nivel de la columna lumbar. En la parte baja de la columna lumbar es en donde mayormente tenemos hernias porque es en donde mayor movimiento tiene y en donde más peso carga. Lo mismo sucede a nivel de la columna cervical. Entonces, ¿qué es lo que más va a molestar cuando tenemos una hernia de disco entre cuarta, quinta cervical, quinta, sexta cervical o sexta y séptima cervical? Pues definitivamente van a ser del hombro para abajo. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, haciendo un mapeo de sensibilidad, vamos a encontrar la raíz que está afectada. Clínicamente, pues vamos a encontrar esa raíz tocando, picando los diferentes lugares. Y evidentemente va a llegar un momento en donde nosotros encontremos una disminución de la sensibilidad en alguna zona, disminución de la fuerza en alguna zona, por ejemplo, al flexionar la fuerza del bíceps o al extender la fuerza del tríceps, la fuerza de prensión de los dedos. Y dependiendo de eso, pues nosotros estamos haciendo un mapeo y estamos identificando dónde es la lesión. Una vez que identificamos en dónde es la lesión, pues bueno, podemos pasar directamente a cuáles serían nuestros siguientes estudios. O sea, qué es lo que le vamos a pedir al paciente para complementar esa exploración física que nosotros hicimos. Y pues son los estudios que habíamos comentado anteriormente, desde rayos X, una resonancia magnética o un estudio neurofisiológico que incluye electromiografía y potenciales evocados. Ok, entonces parte básica y parte súper importante es la exploración física, obviamente la anamnesis, que es, bueno, hacerle preguntas muy dirigidas al paciente, y uno como, pues bueno, como ortopedista que tiene cierta experiencia y pues bueno, vas detectando ciertos puntos. Intuir hacia dónde. Porque sí, lo que me lleva a pensar que pueda llegar a tener una hernia de disco es cómo empezó. O sea, si él me dice, no, es que no supe cómo empezó, pero ¿qué haces? Corro. Ok, entonces ya podemos intuir que esa repetición de impacto puede estar generando un desgaste de los discos intervertebrales y que a pesar de que sea un paciente joven y yo vea que los rayos X pues más o menos están en condiciones normales, puede haber un daño generado directamente en el disco, no en el resto de las estructuras, sino en el disco intervertebral por el impacto repetido, ¿no? Claro, existen deportes o actividades físicas que, pues, por supuesto, tienen mucho más riesgo de que se presente esto. Fútbol americano, o sea, principalmente deportes de contacto. Entonces es como que la constante y, pues bueno, pacientes jóvenes que hacen actividad o juegan fútbol americano, rugby, incluso, no sé, básquetbol, fútbol, pues pueden llegar a presentar esto, por supuesto, o sea, es una constante. Y ahorita que hablabas en relación al diagnóstico, todos los datos que debe uno de ir tomando, existen también diagnósticos diferenciales, porque, pues bueno, no todas las molestias relacionadas a pérdida de la sensibilidad, pérdida de la fuerza en la mano, el brazo o el antebrazo, están relacionadas 100% con un tema a nivel cervical. Obviamente es algo que hay que descartar siempre y hay que, pues bueno, ir puntualmente determinando si es más un tema a nivel, pues bueno, central, o sea, a nivel medular, o incluso puede haber patologías
periféricas. O sea, puede haber compresiones de los nervios a nivel de la muñeca, que sería un síndrome del túnel del carpo, ¿de acuerdo? O, pues bueno, alguna otra compresión a otro nivel, y eso también generar una sintomatología parecida. Es correcto. Sin embargo, o sea, yo creo que entre el 80-90% de los pacientes que tienen, o sea, pérdida de la sensibilidad acompañado de cervicalgia o dolor en el cuello, pues bueno, como que siempre te arroja ese foquito de alarma de, ok, hay que estudiar todo. Obviamente existe una exploración física correspondiente a cada diagnóstico a descartar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de todo esto. En relación a tratamiento, regreso a eso, Toño, porque es importante hablar acerca del tratamiento y de todo lo que está alrededor, porque al ser una patología, la columna cervical o las hernias de la columna cervical, al ser una patología realmente frecuente, los tratamientos son diversos. Desde tratamientos obviamente conservadores, que me refiero a no quirúrgicos, hasta, pues bueno, el tratamiento quirúrgico y incluso de los tratamientos quirúrgicos, pues existen varias ramas de los mismos. Entonces, alternativas más seguras, más nuevas, novedosas, con ciertas diferencias entre una y otra. Sin embargo, pues bueno, me gustaría que pudiéramos platicarles un poco en relación a este tipo de tratamientos. ¿Cómo tú empiezas un paciente, regresando a la situación, paciente que está debutando con un dolor a nivel cervical y con cierto grado de molestias o parestesias irradiadas hacia los brazos? El inicio de tratamiento de todos ellos va a ser similar, de tanto jóvenes como adultos, adultos mayores. En todo se manejará exactamente de la misma manera. O sea, es iniciar con un tratamiento que te lleve a tratar de disminuir el proceso inflamatorio de los nervios, por un lado, con antiinflamatorios, a quitar el dolor con analgésicos y a mejorar las condiciones del nervio que está afectado con antineuríticos o repolarizantes de membrana. Claro. Mandarlos a terapia para que mejoren sus condiciones, para que mejoren la estabilidad dinámica, la estabilidad generada por la fuerza muscular. Y de no mejorar, pues evidentemente habrá que buscar cuál es la solución quirúrgica más adecuada para cada tipo de paciente, ¿no? ¿En qué área quedaría, por ejemplo, los bloqueos de las raíces nerviosas o los bloqueos pues, neurológicos que hacen pues, muchos médicos? Normalmente indicados por un ortopedista o muchas veces un neurocirujano, quien pues bueno, ve a un paciente de primera instancia, por ejemplo, así como comentas, un paciente joven que está debutando con un dolor intenso a nivel cervical, le hacen unas radiografías y ven ciertos cambios, a lo mejor le hacen una resonancia, ven una pequeña hernia de disco, y la alternativa más fácil, según ellos, o más sencilla o más viable, es hacer estos famosos bloqueos. Y realmente, pues bueno, no están resolviendo el problema, sino es básicamente pues como un paliativo, es como dar un medicamento directamente hacia la salida de la raíz nerviosa y tratar de quitar la molestia o el dolor. Sin embargo, esto siempre se ha sabido que es un tema no curativo, sino más bien pues mejora en algunos pacientes, no en todos, los síntomas, y que se utiliza mucho. O sea, es una, según ellos, una alternativa muy viable, muy rápida, pero pues bueno, finalmente te cuesta una pasta. Sí, claro. Un paciente que tiene una compresión radicular, que tiene una radiculopatía, pues la pregunta número uno sería, ¿qué le van a bloquear?
Porque si lo que vas a tratar de bloquear es realmente el nervio, pues lo vas a dejar con una anestesia en una zona en específico. O si bloqueas una raíz motora, pues lo vas a dejar sin movimiento en esa zona. Por supuesto. Entonces, un bloqueo como tal no tiene mucho sentido. ¿No lo has visto mucho? O sea, Muchísimo. créeme que, o sea, No, pues, hemos visto en consulta, o sea, pacientes que llegan tiene y... muy poco tiempo que acabamos de ver alguno con un caso así similar y el bloqueo de las articulares que Exactamente. dices, ¿para qué le bloqueas una articular si sabes que su problema es radicular, no articular? Y no tiene ningún beneficio. Pues, evidentemente el paciente va a seguir exactamente igual. Porque finalmente lo que hacen es poner, por ejemplo, a nivel de las articulares, pues así como las rodillas o cualquier otra articulación, lo que intentan poner o lo que intentan inyectar es pues un esteroide, que es un desinflamatorio muy potente en esa zona, pero muchas veces pues el paciente ni siquiera está bien estudiado. O sea, se vuelve como una constante de, ok, tienes dolor cervical, tienes ciertas características, pues vas para adentro para hacerte un bloqueo, que finalmente o muchas veces no se le explica al paciente, honestamente, que esta es una situación no curativa, sino 100% paliativa, pero, o sea, a mí se me hace como muchas veces un gasto bastante fuerte, porque pues estos bloqueos no se pueden hacer a ciegas, o sea, no se pueden hacer así como que, vente aquí en el consultorio y te lo voy a hacer aquí mismo. No, o sea, se necesita un intensificador de imagen, un fluoroscopio o algo parecido, ¿de acuerdo? Porque obviamente la aguja tiene que llegar exactamente a la zona, a la salida del nervio, o a la articulación o a la salida del nervio al foramen. Entonces, pues bueno, número uno tiene que hacerse con las medidas de asepsia y antisepsia adecuadas. O sea, con toda la higiene posible. Sí, normalmente se tiene que hacer... Va a ser en un ambiente hospitalario. Un ambiente hospitalario. O sea, realmente no puedes hacerlo en consultorio, y quien te lo ofrezca en consultorio, de verdad, o sea, es una vacilada. Pues y no ojo, y aparte mucho cuidado. O sea, sí, claro. Independientemente de eso, o sea, una aguja normal tú sabes no va a llegar, básicamente. Entonces, si alguien les ofrece eso como una alternativa viable, pues simplemente tomen sus precauciones, tomen una segunda opinión, no se dejen hacer cualquier tipo de procedimiento y menos en consultorio. Sí, por supuesto. Porque es un riesgo, o sea, estamos hablando de estructuras importantes en esa zona y no necesariamente la columna, o sea, llegar directamente a la médula, sino, pues bueno, estructuras nerviosas, vasculares, musculares, o sea, el cuello es importantísimo. Claro. Y un pinchazo en una zona inadecuada y se hace un problemón bien serio. Sí, desde luego. Entonces, hay mucha gente, de igual manera, ya lo habíamos platicado a nivel de las articulaciones, a nivel de la rodilla. Por si no lo han visto, pues bueno, hay un episodio de osteoartritis de rodilla, ya sea que lo vean o lo escuchen. Pero de igual manera, Toño, hubo hace unos años donde estuvo muy de moda la aplicación de ozono. Volvemos a lo mismo, o sea, si vas a hacer una aplicación de cualquier cosa, volvemos a caer en la misma situación. Tiene que ser en un ambiente hospitalario, porque no vas a inyectar ozono en un consultorio. Pero es donde lo hacen. Por un lado. Y por otro lado, pues, evidentemente no te va a resolver el problema. O sea, ya lo habíamos comentado en la ocasión anterior. O sea, el ozono simple y sencillamente es una alta concentración de oxígeno, es un O3, que generan con su maquinita. Pero es que es una maquinita que hasta da risa, Toño. O sea, sí, tiene claro. lucecitas y de verdad, o sea, todo ese display, toda esa faramalla que se hace con este aparato,
se me hace... Yo estoy completamente de acuerdo. De verdad, o sea, te están vendiendo humo y literal, o sea, te están vendiendo aire porque eso es lo que te inyectan. Sí, claro. Y finalmente, a mí se me hace como que o sea, me crea un conflicto porque, digo, que siempre habrá oportunidad para hacer negocio y quien vea la ortopedia como un negocio, pues está bien, o sea, Cada quien. sin embargo, estamos hablando de pacientes, o sea, no se me hace la forma más adecuada Sí, aquí, de abordarlo. Aquí es precisamente por eso platicamos de esto, porque nuestra idea es darle herramientas al paciente para que se defienda de alguna manera, o sea, para que encuentre lo que considere que es mejor para él. No lo que te dicen que es mejor. O sea, estamos cada hablando... quien tiene que pensarlo también, ponerle un poquito de inteligencia y No, tomar sus propias decisiones. No, o sea, está bien tomar las propias decisiones y muchas veces, pues uno como médico y como médicos muchos, pues tenemos la posibilidad de orientar al paciente, de decirle las cosas como son, pero hacer esto y decirles que aquí en el consultorio tienes una hernia de disco, no sé, ya vienes con una valoración previa o te dijeron que te tienes que operar o que necesitas una cirugía y tú buscas una alternativa y existen muchas clínicas y ahondamos nuevamente en las famosas clínicas. Hay clínicas de la columna, hay clínicas de la rodilla. O sea, ¿por qué? Porque son patologías muy frecuentes y se presta mucho. Y porque es un negociazo, digo, a final de cuentas. Independientemente del negocio, Toño, o sea, estamos hablando de que están jugando con el paciente, salud. O sea, están jugando con la salud y están jugando con la esperanza. O sea, tú vendes... Sí, claro, eso es lo que están vendiendo. Si tú vendes esperanza, pues bueno, la gente o sea, paga más por no operarse que por operarse. Sí, por supuesto. Ok, regresamos al podcast después de una pequeña interrupción. Ok, Toño, ya dejaremos un poco atrás el tema del ozono y todas estas clínicas que de verdad... Da para mucho. Da para... No, o sea, para diversión. No, o sea, es que han de pensar que somos anticlínicas y todo eso, pero es que finalmente están controladas incluso no por médicos especialistas y no es porque un médico general no esté capacitado para poder hacer un diagnóstico preciso de alguna patología a nivel cervical o a nivel lumbar o a nivel articular. O sea, no estamos tratando de que sea exclusivo el diagnóstico a través de un ortopedista. Sin embargo, el tratamiento pues sí debe de estar indicado por un especialista, a mi parecer. No sé qué piensas tú, pero y si tienes más pues preparación, si tienes más experiencia, pues aún mejor. Pero bueno, dejando a un lado este tema del ozono y dejando a un lado el tema de las clínicas milagrosas, me gustaría que platicáramos en relación en realidad, los procedimientos quirúrgicos actuales con los cuales se puede resolver una patología de este tipo, que son las hernias de disco cervical. ¿Cuáles son las alternativas, Toño, actuales? Le puedes ofrecer definitivamente desde procedimientos mínimamente invasivos para mejorar sus condiciones, como puede ser una endoscopía cervical, una endoscopía del disco, que se puede hacer vía anterior o se puede hacer vía posterior, para hacer una descompresión del segmento. La endoscopía a nivel cervical actualmente está desarrollándose demasiado y puede ser desde un paciente joven hasta un paciente adulto. Es correcto. Ya hay, bueno, muchos cirujanos, principalmente en la zona de Asia, Corea, altamente preparados, japoneses y todo eso, son muy hábiles en todo ese tipo de procedimientos. Y yo creo que en algún punto puede llegar a suplir algún tipo de cirugía abierta. Sin embargo, siempre va a existir el procedimiento mínimamente invasivo, que es la endoscopía, la nucleoplastía, que es básicamente... La endoscopía
intradiscal para quitar la presión del disco, que era la que habíamos comentado. Y obviamente la segunda línea podría ser la colocación de una prótesis de disco. El uso de prótesis de disco. Que básicamente, para que más o menos nos entiendan, es quitar el disco que es funcional, o sea, tu disco natural, lo retiras completamente y pones un aparato, un sistema muy pequeño, que de hecho aquí en el canal hay un video, por si lo quieren ver, les voy a poner ahí en la descripción, del procedimiento quirúrgico completo. Digo, es un video muy cortito, como de 3 minutos. Y lo que se podría considerar como desde hace muchísimos años el estándar, que es la fusión. Que es unir una vértebra con otra a través de un dispositivo, ya sea tornillos, ya sea una placa con una caja intervertebral que ocupa el espacio y da la altura. Es correcto. Entonces se podría dividir entre mínimo invasivo, colocación de prótesis cervical hasta y fusión. Altamente invasivo, que es fusión. Que es la fusión, que básicamente una de las preguntas que normalmente hacen los pacientes es: cuando me operan de la columna cervical, ¿voy a poder mover el cuello? Porque esa es una duda muy, muy frecuente. Normalmente se imaginan los pacientes de que en el momento que si te ofrecen fusionarla porque las características y el diagnóstico que tienen y te hicieron y la propuesta quirúrgica que tú requieres es hacer una fusión, el paciente lo primero que piensa es: ya no voy a mover el pérdida de cuello. Movimiento. Fusión es relacionado directamente con pérdida de movimiento. ¿Y esto es cierto, Toño? La función que tenemos, en el cuello de flexión y extensión está dada entre el cráneo, la primera y la segunda vértebra cervicales. Las de abajo tienen muy poco movimiento. Realmente es muy poco el movimiento que tienen. El movimiento principal está en la parte de arriba. Y esas vértebras son vértebras que, si llegan a fusionarse, son porque tuvieron una fractura, porque generan una inestabilidad mayor, pero no es lo que normalmente falla. Puede llegar a fallar en un paciente con artritis reumatoide, pero no es lo común. O sea, lo común es que estemos tratando zonas inferiores de la columna cervical, en donde tú puedes fusionar desde C4, C5, C6 y C7 sin que tengas una pérdida importante de la movilidad en el cuello. Claro, obviamente esto, después de un procedimiento quirúrgico de este tipo, pues viene acompañado de un proceso de fisioterapia. Terapia importante. Muy intensivo, se podría decir, para poder, recuperar cierto grado de movilidad o quitar esas contracturas que mucha gente tiene o ha tenido por muchos años. ¿Por qué? Por falta de atención, porque nunca quisieron ir al médico o con su ortopedista de confianza, quien se tomaban un analgésico, un desinflamatorio por meses o incluso por años. Es correcto. Evitando, acudir a una valoración por un experto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se producen contracturas crónicas que incluso eso lleva más a una rigidez del cuello, sí, que muchas veces propiamente la cirugía. Entonces se conjuntan un poco esas dos situaciones entre el procedimiento quirúrgico y qué tanto tiempo el paciente estuvo con la contractura muscular y con el problema en sí, y manejarlo adecuadamente. Otra cosa, ¿cuáles son los riesgos? Porque la gente, siempre que escucha columna, independientemente de la zona que sea, siempre tiene la sensación o ha escuchado que existe el riesgo de que te puedes quedar cuadripléjico, paralítico cuando es a nivel lumbar. O sea, siempre existe este riesgo. ¿Qué tanto es así cuando se realiza, por ejemplo, un procedimiento con un abordaje anterior, o sea, por delante del cuello, para poder generar, por ejemplo, una lesión medular? Entendamos que el procedimiento lo tiene que hacer alguien que esté entrenado. De entrada, tiene que ser alguien que esté entrenado para hacer este tipo de procedimientos, tanto en columna cervical como en columna lumbar. No importa si es un ortopedista, si es un neurocirujano, pero que sea alguien que esté entrenado para realizar cirugía de columna.
esto no es específico de ortopedistas o de neurocirujanos. Eso, a final de cuentas, es algo que va quedando en el pasado porque pues, hoy en día estamos más entrenados para hacer cirugía de columna. Pero no hay quienes necesariamente. todavía pelean por eso. O sea, hay neurocirujanos que dicen, pues es que esto nada más lo hace un neurocirujano. Tan viejito. No, la situación es que realmente existe. Sí, sí, sí. O sea, como que tratas de acaparar y decir, pues esto solo mis chicharrones truenan, y muchas veces no es así. O sea, yo creo que ortopedista o neurocirujano, siempre y cuando tengas la experiencia y el entrenamiento. El entrenamiento para hacer cirugía de columna, o sea, tanto uno como otro lo puede hacer. Porque también es una... Si sabe hacerlo. O sea. Porque esta también es una duda muy frecuente de los pacientes, ¿no? Hay quien dice, no, pues ve con fulanito o ve con mi médico porque él dice que pues, los que operan cuello o los que operan columna cervical o los que operan columna pues, son los neurocirujanos. Entonces siempre ha habido como que ese choque, e incluso en los congresos de cirugía de columna, pues bueno, siempre incluso hasta hay pláticas de quién debe de operar tal, quién debe de hacer tal procedimiento. Entonces se me hace como que pues una pelea donde no va a haber ningún ganador, ¿no? Nunca hay ganador en ese tipo de situaciones. Yo creo que siempre hay que abogar por darle la mejor alternativa al paciente y que el paciente tome la decisión, sí, ¿no? Claro. Nosotros conocemos excelentes cirujanos de columna claro. que son ortopedistas y excelentes cirujanos de columna que son neurocirujanos. O sea, sí, o sea, que son compañeros, que son amigos, que te los encuentras y platicas con ellos sin ningún problema. Y, o sea, no debe de haber ningún... El problema es cuando, pues bueno, no tienes el entrenamiento y tratas de hacer algo que pues sale de tus capacidades, y ahí es donde vienen los problemas serios. Vienen los problemas. O sea, y de ahí es donde viene el estigma de la cirugía de columna, muchas veces. Y el problema es la estadística, porque a final de cuentas, la gente que está preparada va a tener un porcentaje de falla bajo, y la gente que no está preparada, pues su porcentaje de falla va a ser muchísimo más alto. Claro. Y todos caen en la misma estadística. A final de cuentas, la gente no va a preguntar si, oye, ¿y él sí sabía hacerlo? No, la verdad es que no le importa. O sea, estuvo mal y entonces a todos les va mal. Cuando tú haces un abordaje anterior, el riesgo de que tú lastimes una estructura, si lo sabes hacer perfectamente bien, es realmente muy bajo, es ínfimo. Claro. Es muy poco. En realidad, ¿cuáles son las estructuras que puedes dañar? Imagínate con un abordaje que normalmente hacemos, que es como 2,5 centímetros, 3 centímetros en uno de los pliegues del cuello. Si lo haces bien, realmente no deberías dañar nada, pero hablando de escenarios los escenarios que ahí feos. tienes lo que pase por ahí, la yugular externa. Ok. La ligas y se acaba tu problema. O sea, simple y sencillamente no deberías de lesionarla, pero si llegas a lesionar, la ligas y se acabó el problema. Okay. Vas a tener una circulación colateral, tienes a la yugular interna, tienes... Entendamos que la gente pues escucha yugular y ve a los vampiros. No, y ve la situación de que, sí, o sea, obviamente es un vaso sanguíneo, es una vena grande. Sí, claro. Con cierto calibre y pues bueno, puede haber un volumen. Cierto flujo, un volumen importante. Un volumen y un flujo importante. Sin embargo, pues bueno, ligarla, que quiere decir amarrarla o cuando se secciona, pues bueno, como que atas cada uno de los cabos y pues ya se acabó el problema, ¿no? Y con eso resuelves el problema. Ahora, otra cosa también, que digo, se escuchan siempre situaciones en donde, pues bueno, está ahí el esófago. El esófago como una estructura que va a estar siempre, pues bueno, metiéndose. Se puede llegar a lacerar el esófago. Y en una situación así que se hace. Un separador. O sea, tú metes un separador, a final de cuentas, puedes llegar a lesionar alguna estructura que esté ahí. El esófago, que es una estructura mucosa, claro, se puede lesionar. Ahí, desafortunadamente, pues, al esófago no lo vas a poder suturar. No vas a poder poner puntos y no va a ser algo tan sencillo.
Entonces, pues básicamente el paciente sale y va a estar molesto durante los siguientes 15 días porque va a tener que tener su alimentación parenteral. Por Va supuesto. a tener que poner... O sea, no va ¿qué quiere decir eso? Que no va a poder, no va a poder comer. O sea, no va a poder ingerir alimentos porque obviamente el esófago está dañado y si existe una comunicación del esófago que está roto, pues bueno, se va a contaminar se todo. va a contaminar todo o puede generar una fístula y eso, pues bueno, estamos hablando de ya una complicación, un problema que puede ser bastante una grave, complicación ¿no? seria. Entonces, otra de las complicaciones que pueden haber es, como dijimos, la yugular, el esófago, ojo, y también puede haber más internamente unas estructuras más importantes que podría ser, podrías pinchar, por ejemplo, podrías tener una fuga de líquido cefalorraquídeo si no... Vía anterior, Vía anterior, por supuesto. Si no cuidas la distancia, si no estás viendo lo que estás haciendo, porque evidentemente todo lo estás haciendo a visión directa, puedes hacerlo a visión directa, puedes utilizar un microscopio, como sea, pero lo estás viendo, ¿sí? Pero la profundidad, de alguna manera, la tienes que tener con un equipo de rayos X en tiempo real. Entonces, tienes un arco de fluoroscopía en donde tú estás en cierta zona y pides que le den un disparo para que veas una placa de rayos X en ese momento en una pantalla que tienes a un lado y sepas en dónde estás y no corras más riesgos. O sea, no se trata de hacerse el valiente sino de resolverle un problema al paciente y no darle otro más grave, ¿no? No, obviamente es una cirugía muy fina, o sea, es una cirugía... La cirugía vía anterior es una cirugía... Y es una cirugía bonita, o sea... es una cirugía muy limpia, porque, verdaderamente limpia. Porque sí, efectivamente, pues no sé, o sea, anteriormente se hacían unos abordajes enormes. Sí, era... Muy grandes, o sea, era un rajadón. Y pues, bueno, podrían decir que los habían asaltado en Tepito. Incluso hay libros con abordajes, o sea, donde pues obviamente es como que el abordaje clásico que se va describiendo, en donde pues bueno, vas desinsertando músculos o separándolos de forma importante y pues que obviamente requería de una herida muy grande y muy visible. Sí. Actualmente, afortunadamente, pues con los separadores, con la iluminación, con las luces, o sea, afortunadamente la tecnología ha ido avanzando y le ayuda mucho al cirujano y por lo tanto el resultado al paciente en el cual, pues bueno, se hacen abordajes muy pequeños, más estéticos. Sí. Más siguiendo los pliegues de la piel y con eso puedes llegar perfectamente a donde quieras. Sí, e incluso, repito nuevamente, les voy a poner aquí el video de una cirugía de columna cervical, donde se pone una prótesis y de verdad sangras más cuando te toman la muestra. Los exámenes de laboratorio. Lo que siempre le decimos a los pacientes. Pero muchas veces no lo creen, entonces al verlo, pues bueno, se van a dar cuenta de que pues, es una cirugía muy fina. Repito nuevamente, cuando alguien con experiencia la realiza y pues de ahí la importancia de tomar una buena decisión de quién te da la confianza. Digo, no vamos a hablar ni vamos a echarnos flores ni nada por el estilo, sí, claro. Pero hay que estar de acuerdo de que pues, es un procedimiento que se hace de una manera cotidiana y creemos que se hace muy bien de nuestra parte. Otra cosa, una duda que siempre tienen los pacientes y repito, estamos en unos tiempos en donde la gente le gusta hacer mucho ejercicio, mucha actividad física, le gusta, pues bueno, dependiendo de tus posibilidades, le gusta ir a esquiar, le gusta hacer deportes medios extremos, no sé, correr, maratones, hacer, no sé, motocross o cosas de esas. Entonces, un paciente que, por ejemplo, tiene una fusión de columna cervical o le pusieron una prótesis de columna de disco cervical, ¿un paciente puede regresar a una actividad de ese tipo, Toño? Sin ningún problema. Pueden correr, pueden nadar, pueden andar en bicicleta,
pueden jugar deportes de contacto sin ningún riesgo, o sea, hacer su vida completamente normal, ¿no? Entonces, básicamente, lo que podríamos decir es que una cirugía de columna cervical por una hernia de disco no te limita en realidad, pues, en nada. No debiera, No debiera limitarte en o sea, nada. A menos de que te hagan una fusión, no sé, de 3, 4 segmentos, que ya sería yo creo que una cirugía realmente grande y tu caso debe de ser, pues bueno, bastante severo. yo Y creo que independientemente de eso, sí, ya claro. previamente ni siquiera lo hacías, ni siquiera lo intentabas. O sea, entonces, la situación aquí es una cirugía bastante segura, con muy buenos resultados. Sí, seguro. El paciente de verdad queda contento, fascinado, y muchas veces se dice a sí mismo, o bueno, lo refiere muchas veces de ¿por qué no me operé antes? Eso es característico del paciente que se opera de columna cervical después de estar sufriendo mucho tiempo y que le da temor porque, pues a final de cuentas, aquí pasan los nervios que inervan todo el cuerpo y entonces me voy a quedar cuadripléjico. Entonces, Pero es que, una vez que sale, pero es que todo el mundo tiene un amigo, un conocido, sí, claro. el amigo del amigo, la tía que conoció a alguien que se operó de columna. Sí. Y siempre te dicen, o sea, es la constante. Es que yo conozco a alguien que no quedó bien. Y eso siempre sucede, o sea, no lo sé. Yo creo que mucha gente ha tenido muy malas experiencias con este tipo de procedimientos que incluso vienen ya desafortunadamente ya con procedimientos previos y hay que hacer revisiones y Hay, tratar de resolver problemas que vienen arrastrando por cirugías pasadas. Entonces, puede haber, o sea, puede haber a quien le vaya mal. Evidentemente no es magia. Y puede haber, no, en la estadística puede caer alguien a quien le vaya realmente mal. no, puede haber, Pero la yo creo, situación es si se puede corregir. O sea, por ejemplo, una fusión que no se realice como tal, que quede un espacio en pseudoartrosis claro, y que se siga moviendo y por lo tanto sigue teniendo sintomatología. que siga teniendo dolor. Sigue teniendo dolor. Entonces es algo que se puede corregir. No es algo que se vaya a quedar así. Segmentos que se operan endoscópicamente, en donde haces una descompresión del disco y de repente el disco colapsa. Bueno, es un riesgo que existe y que se toma cuando se hacen ese tipo de procedimientos, pero tiene solución. Claro. Tiene solución. El hecho de que te digan, no, bueno, es que fulanito se quedó cuadripléjico o ya no camina, ese tipo de cosas realmente es un porcentaje ínfimo y sucede nuevamente, como lo decíamos antes, en gente que no está preparada. Sí, o sea, quien tiene pues falta de pericia y pues eso ya cae en una situación, o sea, llegar a tener una lesión como por ejemplo una cuadriplegia con un procedimiento programado de una situación de un disco con abordaje Claro. anterior, que en teoría pues disminuye o pues sí, disminuye de forma importante los riesgos del procedimiento quirúrgico, los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico. Entonces, pues que tengas una lesión de ese tipo secundario a una cirugía pues relativamente sencilla, no me gustaría poner el término de sencilla, sino una cirugía común, que termines con una complicación de ese tipo, yo creo que sí es secundario a que pues a lo mejor pues hubo un accidente muy serio durante el procedimiento quirúrgico y no lo reportaste y pues tratas de esconderlo. Entonces, ojo con eso. Mi recomendación, o bueno, la recomendación que les damos a ustedes es decidan bien, es decidir bien, tomar buenas decisiones. Este es el punto de este podcast, es, como dijo Toño, darles herramientas para que tomen buenas decisiones. No es decir, ay, nosotros somos los más
los más fregones y los únicos que hacen, porque suele también suceder, los únicos que hacemos esto, o los únicos que hacemos este tipo de procedimientos. Conocemos gente así. Se da mucho, o sea, digo, está bien, todos queremos llevar agua a nuestro molino y todos queremos ir progresando en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, pero, pues bueno, finalmente hay que ser honestos únicamente y el paciente determinará si se opera contigo, se opera con alguien más, si le diste confianza, si no le diste confianza, si escucha de ti lo que quiere escuchar también, que es muy común. Claro. O sea, el paciente jamás va a querer escuchar que le ofreces un procedimiento quirúrgico. Ok, regresamos nuevamente al podcast por una parada técnica. Yo creo que ya este podcast, este episodio se alargó un poquito. Pero bueno, cerrando, y me gustaría que comentaras algo final, Toño, algo que quisieras hacer una recomendación especial, algo que quisieras compartir con la gente. Estamos hablando de columna cervical, estamos hablando del cuello. El cuello es un elemento importantísimo. A final de cuentas, lo utilizas todo el tiempo, lo utilizas para manejar, lo utilizas para voltear, para ver quién está al lado, quién está arriba, abajo. Es el elemento que sostiene tu cabeza. Hay que pensar en él como un elemento verdaderamente importante y darle la atención que necesite. Obviamente, entendemos toda esa situación, todas las clínicas, todos los tratamientos que se ofrecen, todo. Simplemente estudiarlo y pensarlo bien. Es su cuello, solamente tiene uno, no va a tener más, ¿no? Claro, aquí lo importante es tomen buenas decisiones y pues bueno, si tienen algún tipo de duda, alguna consulta o lo que sea, pues bueno, Toño aquí les dará el número de teléfono del consultorio y dónde lo podemos encontrar. Pues aquí nos vemos en el consultorio. Hospital Ángeles Pedregal, consultorio 717, 55 51 35 6247. Ok, pues con esto terminamos, Toño. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Yo sé que vamos a estar muchísimas veces más platicando. Aquí estaremos. Yo creo que hay muchos temas bien importantes que podemos abordar. Me gustaría que para la próxima abordáramos a lo mejor otro tema de columna que también es súper importante, que sería a nivel lumbar. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para después. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron y que tuvieron la paciencia de estar aquí con nosotros acompañándonos. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Estamos en YouTube como Dr. Helio César Torres. Las redes sociales del Dr. Toñolas en Instagram está como Dr. Toñola 1, Twitter, Dr. Toñola. Ok, pues eso sería todo. Muchas gracias por vernos o por escucharnos. Que les sea leve, cuídense. Sale, bye.